Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla en emisión directa desde Subterfuge Radio y grabando y produciendo en nuestra guarida, el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. A nuestro invitado de hoy se le considera como un DJ sin fronteras, tanto en el sentido geográfico como musical. Ama la música y las canciones y no trata de parcelarlas ni separarlas. Trata de ser un transmisor de visiones, de emociones, sensaciones, actitudes y sonoridades que vienen de las calles de cualquier ciudad del mundo, tanto del pasado como del presente como del futuro. También nos ha hecho disfrutar con la fotografía, disciplina artística que la acompaña desde siempre. Un placer de los buenos recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y al testimonio, y seguro que una buena ración de beats, del gran DJ Floro, el gran Florencio Cuadrado. Bienvenido. El gran, ¿cómo me suena eso del gran? Hombre, joder. Por lo gordito que estoy. No. A ver, musicalmente, como has llevado una línea, bueno, pues que quizás, digo, ya hablando como Carlos de Subterfuge, pues no nos hemos encontrado muchas veces. Yo te he disfrutado mucho y yo tengo muchas virtudes y defectos. Uno de ellos es que madrugo muchísimo. Y entonces es un subidón cada vez que llego y coincido contigo en la radio, o sea, cuando te estoy escuchando. O sea, que para mí es un placerazo de verdad porque bueno, me has acompañado muchos y muy buenos ratos y me has descubierto mucha música increíble, ¿no? Sí, hombre, es lo que se trataba con sonideros, ¿no? Exacto. Descubrir música nueva. Exacto. Y sí. yo, bueno, pues tiro más para la música de raíz y diríamos vamos a ver si lo digo, sobre todo música negra. Total, sí, muy de lo que decía en la intro, ¿no? De las ciudades, ¿no? Al final es eso, de repente un día te pones a hablar de un barrio de Sao Paulo que están haciendo un sonido concreto y eso me parece absolutamente fascinante. Bueno, vamos a volver entonces a echar para atrás y ¿cuál recuerdas tu primer contacto con la música como medio de expresión? Como que dijiste, joder, a mí esto... Como se nota que llevo ya mucho tiempo en esto, yo empecé pinchando con cassette. Vale. En un bar que había en mi barrio. La Conce. Exacto, sí, el bar de la Concepción. Ajá. Era, pues, ponías cada canción en la vuelta que estaba, lo pones a cero y luego pones las famosas historias de pegar las cintas que se rompían siempre. Ajá. Sí, los mixtapes reales, ¿no? Venían de ese momento, ¿no? Exacto. Qué bueno. Y la radio, que luego también entró en tu vida de manera activa, ¿tuvo importancia también? O en esa, bueno, no había digamos, la especialización que podía haber en programas. ¿Cuáles son tus recuerdos con el mundo de la radio? Hombre, yo estaba deseando trabajar en Radio 3 porque, a fin de cuentas, es la que me formó musicalmente, quiero decir. Yo escuchaba mucho Radio 3. Ahora, por desgracia, no la escucho nada. Prácticamente. Ajá. Pero en esa época sí, y yo quise entrar en Radio 3 y me he tirado 13 años allí. Ya, diríamos, por una serie de causas ajenas y de un director que lleva ahora el Radio 3, sí. Pues... se prescindió de tu... Prescindí yo también de Radio 3. Bueno, sí, porque hubo una serie de medidas que él impuso y yo no estaba muy de acuerdo con esa historia. Vale. Bueno, ¿y cómo nace el personaje de DJ Floro en detrimento de Florencio Cuadrado? ¿Recuerdas ese primer set ya bajo el nombre de DJ Floro? Pues hay incluso compilaciones que hice en un momento, como por ejemplo algunas de Bugalú, otras de Radical Mestizo, y que en ese estaba firmado todo por Florencio Cuadrado y algunos incluso sin Florencio Cuadrado, anónimos. Bueno. Y fue empezar a trabajar en La Boca del Lobo y en el Suristán, que uno de mis amigos dijo, ¿por qué no te llamas Floro?
porque es mucho más musical y suena mucho mejor que Florencio, ¿no? Florencio es la clásica historia de antes, que te ponían el nombre de tus abuelos y entonces pues, Florencio es el nombre de un abuelo mío. Y luego lo de Floro pues me sonó mejor. En realidad no soy DJ, o sea, soy selector. Selector de música, claro. Sí, ahí hablabas eso del Suristán, habló de ti muy bien Armando, que estuvo por aquí. Y luego La Boca del Lobo, ese sitio también mítico que también nos proporcionó mucho placer a muchos, que encabezado por Javi Alimaña, del que ya no se sabe mucho, supongo que está dedicada a la Sí, yo estuve con él porque fui a pinchar a Menorca. Ajá. Y él vive en Menorca. Ah, qué bien. Y está muy bien en una casa en el campo, en medio del campo, muy bien. Estupendo. Era realmente Javier Alimaña era un hombre con ideas y con la forma de llevarlas a cabo todas sus ideas, ¿no? Totalmente. Liaba a todo el mundo. Sí, además de manera muy activa y muy generosa en el sentido de crear colectividad, ¿no? Además de asociarle a los locales de directo, ¿no? Pues esas cosas que al final, pues gente que si no existiese él, o David Novaes, o Armando Ruar, gente que encima lucha por el colectivo, ¿no? De salas frente... Bueno. Sí, o por ejemplo Javi del juglar, ¿no? Exactamente, igual, sí, gente que está dispuesta. Últimamente le está persiguiendo el ayuntamiento por la zona donde está, que es Lavapiés, y entonces pues parece ser que no les gusta a los que están en el poder ahora municipal y de la comunidad que existan sitios como... Que se concentre gente. Sí, además la historia es de gente que tiene otras inquietudes y que no considera un bar como un bebedero, sino que detrás de ese bar hay una historia y hay una forma de educar, por decirlo de alguna forma, y así está. Y Floro, ¿en qué momento, bueno, pues luego hablaremos de ese momento de fotografía, viviste en la movida, la explosión de la modernidad en Madrid, pero bueno, siempre hablabas antes de Bugalú, hablabas de bossa, hablabas de samba, de salsa. ¿Cómo te interesa, en qué punto decides que quieres investigar sobre esos ritmos? Bueno, vamos a llamarlos latinos, ¿no? Ahora, aunque ya ha habido gente que ha pasado por aquí que lo de latino es un invento italiano, bueno. Pues eso bueno, la historia es que yo trabajé también en la Universal, no la de Manuel Becerra, sino luego la de Calle Fundadores. Y entonces yo iba normalmente una hora antes de empezar a pinchar para grabarme cintas con otro tipo de músicas que yo no ponía, porque en esa época yo estaba más centrado en el rock and roll y por ejemplo, la música africana, el soul, el funk, no se tocaba demasiado en la Universal. Sí, que poner más una sala de la gente iba ahí a bailar y tal, no sé. Sí, a ver a grandes grupos que pasaron por allí. Sí, sin duda. ¿Y qué artistas te marcaron ese despertar de decir, oye, voy a empezar a investigar en esto, en el Bugalú, en tal esto? ¿Quién recuerdas así qué artista fue el que te dio la llave para decir, voy a profundizar en este mundo? Pues bueno, coincidió en un momento que Fania, la gran compañía de salsa, empezó a publicar por Discofón en España todo el catálogo de que en ese momento surgía en Nueva York y en otra serie de países, ¿no? Todo lo que era Héctor Lavoe, todo esto. Exacto, sí. Y entonces... se me va Con lo de Fania fue un poco lo que... Sí, bueno, entonces había una tienda de vinilos, sobre todo MF. Sí, que era una cadena, ¿no? Había varias. Sí, pero había la central estaba en el barrio de la Concepción.
Y entonces había un grupo un poco de todo, que eran pues latinos, Sí. es decir, eran colombianos, eran de Puerto Rico, y entonces ellos vendían para su repertorio, primero compraban los discos y luego los vendían en MF. Y nutrió a un montón de gente. Yo hablo con gente y eran a 199, me parece que era el vinilo. Y entonces, pues eso, hubo un montón de gente que compró allí. Entonces me empecé a interesar por la música latina, vamos, sobre todo y derivados, es decir, la historia del bugalú, del latin jazz, del descarga y todo, no sé. Hice parte de ellos con Goofy. Ajá. Goofy. José Manuel Gómez. Exacto. Sí, sí, sí. Y pues la historia era esa, o sea que yo iba a la Universal de Fundadores y me grababa cintas con músicas que no ponía habitualmente en las sesiones, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para ti la palabra mestizaje en tu contexto sonoro? Bueno, por lo de mestizos que sé que ponen varios compilatorios, pero es un poco una engañifa, quiero decir que la historia mestiza ha existido siempre. Quiero decir que la música se nutre a nivel general de otras músicas, ¿no? Total. Y yo, bueno, he escuchado muchos, pues eso, me encantan los monográficos que haces sobre historia. ¿También entraste en el terreno de la entrevista? ¿Tuviste la suerte de poder entrevistar a gente que ha sido referente también para ti? No, en el programa de Radio 3 normalmente no hacíamos entrevistas porque era una hora semanal, y entonces si dedicas ahora después de irnos una serie de gente, los que han quedado sí hacen entrevistas, pero claro, eso de aprovechar, ¿no? Todo claro, ni hacíais entrevistas ni tampoco estabais, digamos, sometidos a la novedad, ¿no? O sea, realmente... No. Novedad, bueno, en cuanto a música africana o latina o brasileña o jamaicana, ¿no? Que eran más o menos los campos donde yo me movía, ¿no? Claro. Y que eso es lo que te da pie luego también a trabajar el tema de los compilados, ¿no? De todos los recopilatorios Afrobeat. Sí, en realidad tengo unos cuantos... Yo creo que tengo como 20 y tantos compilatorios. Hay algunos que, pues, bueno, parte de países de Latinoamérica, por ejemplo, se publicó con el periódico El País. Y incluso algunos... Ahí hiciste una colección, de hecho, ¿no? Exacto, sí. Y otra de historia latina, incluso hice para Canarias uno de salsa romántica. Que no, es una de las salsas que odio. Fue un encargo, ¿no? Alimenticio. Pero vamos, yo soy más de salsa brava, diríamos, de salsa antigua, ¿no? Vale. No, yo, vamos, ya te digo, aparte de seguir tal eso, bueno, pues tenemos ahí nuestra comuna muy amiga Sagrario Luna, una persona a la que quiero muchísimo y que, bueno, siempre me mantiene informada, bueno, de todas las cosas tales, entonces, bueno, siempre he visto todo tu proceso, de hecho, bueno, este último, el de Fela Kuti, que me parece interesantísimo, además, ¿no? Y que Fela Kuti es un artista que os une también a determinadas personas de sí, manera. Hombre, y también hemos hecho algo por el Afrobeat en todo el territorio, en todo el estado, ¿no? Llevamos Totalmente 20 y tantos años, ya hemos parado el tema, pero realmente es lo que nos ha motivado y para hacer una serie de actividades, sacar los compilatorios de República Afrobeat y publicar un libro de Sagrario Luna, Fela Kuti, Espíritu Indómito. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora dices que has aparcado un poco las cabinas. ¿Cómo preparabas esas maletas para afrontar ¿tenías una base siempre o cada sesión la preparabas un poco de manera es proceso? Yo lo que hago es que voy consiguiendo discos nuevos y entonces selecciono alguna canción. Esa es mi forma pueden ser actuales o pueden ser de hace un montón de años, ¿no?
¿Pinchas en CD, en vinilo también? Empecé, como Bueno, te he dicho, empezaste con casete. con cassettes y luego ya me pasé al vinilo, que es lo que había en un momento. Cuando empecé a trabajar en la Universal, ya apareció el CD. Y luego estuve mucho tiempo con los vinilos, pero a raíz de un festival que estuve fue Fuerteventura, yo creo que era, eh, terminó el grupo, que creo que era Muchachito, puse el vinilo y era una playa, Claro, la arena. la arena y el aire. Y entonces, aparte que iba cargado Sí. con un montón de vinilos, claro. Claro, no. Y entonces ya dije, pues, vamos a utilizar otros sistemas, ¿no? Y entonces ya empecé con los CDs. Después de los CDs he pasado ya a ordenador y controladora. Y es realmente... ¿Y tuviste algún referente a nivel DJ? ¿Hay alguien que lo oíste un día pinchar y dijiste, joder, me gusta mucho esta forma de tal? Porque, bueno, como hablabas, empiezas de manera autodidacta en ese bar de la Concepción, del barrio de la Concepción. Luego vas creciendo, universal, pero ¿tuviste algún? Ahora ya sabes la cultura del DJ, claro. Tú cuando naces ahí había, no tal, pero ahora ya sabes que es como una marca ya casi comercial, ¿no? ¿Tuviste algún referente de la forma de pinchar? Sí, sobre todo además tenemos un colectivo que se llama Las Cabrillas. Eso es unos caracoles pequeños que hay por Andalucía. Con Loveno, señor Loveno, y David, DJ. Realmente, aparte de formar el colectivo tenemos muchos puntos en común y hay gente que pincha bastante bien para mi gusto, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuánto, qué lugar ocupa la improvisación, por ejemplo, en tus sesiones? Al final también es importante, llevas una sesión preparada y depende de cómo reacciona la gente, improvisas. Todo depende de la gente, de cómo reaccione. Vas estableciendo tests cuando te pones a pinchar y entonces yo no preparo las sesiones. Como te he dicho, mi forma de actuar es los discos nuevos que tengo, les escucho y saco alguna canción que considero que puede ser bailable y dentro de los parámetros un poco que utilizo, ¿no? ¿Y hay algún disco que nunca falla en esa maleta? Fela Kuti. No, hay muchas cosas. Ahora, por ejemplo, bueno, lleva muchos años ya el tema de la cumbia. Entonces también, por ejemplo, cumbia pero actual, digamos. Sí, ahora mismo hay una oferta de cumbia bestial. Sí. ¿Y qué países o culturas han influido más en tu identidad musical? África, sí, sobre todo, sí. Sobre todo África, Cuba, Brasil. No. ¿Y has tenido oportunidad de viajar a esos países? ¿Has estado en...? He estado en Brasil, sí. Estuve en Sao Paulo. Y luego he estado también en África. He estado en Senegal un par de veces. ¿Pinchando también? Pinchando, sí. Ay, qué guay. Y luego también en Togo. Togo, sí. Que además es curioso porque es uno de los países más pobres de África y del mundo. Y se hicieron varios actos con Fela de pantalla, diríamos. Claro. Ajá. Y aparte en Ghana también estuve, en Ghana. Vale, todo alrededor también de la figura de Fela, ¿no? O sea, sí. Bueno. Fela, que tiene, bueno, ha dejado un legado absolutamente increíble musical, un legado también de compromiso, ¿no?, social también, por todo lo que supuso de superación también, de salir de donde salió y de expandirse por el mundo. Y tú siempre has estado, creo que parte, ¿no?, de esa fascinación te ha hecho estar cerca de lo social y de lo político, ¿no? ¿Crees que un DJ puede generar conciencia desde la pista de baile? Había una canción de 99 Pose, ¿no?, un grupo italiano, sí. Que decía, baila y piensa. Y entonces un poco ha sido mi filosofía. Por ejemplo, pues ahora con toda la historia de Palestina, Israel y demás,
pues siempre meto alguna... Hay gente que lo pilla bien, que no, pues... Claro. No, y aparte que bueno, que también, claro, todo donde has enfocado tu vida musical, digamos, también, claro, muchas veces son países y sociedades desfavorecidas, ¿no? Que también, claro, se implica... Sí, sí, bueno, en historias, por ejemplo, del poder de las petroleras y eh, en la época de la guerra de Irak, pues eran cambiar el petróleo de sangre, ¿no? Total. ¿Y qué te interesa? A ver, si hablabas antes también de la cumbia moderna, por ejemplo, pero al principio has hablado de la raíz, ¿no? ¿Te interesa la vanguardia? ¿O solamente te Sí, interesa? sí, sí, me interesa la vanguardia, claro, Sí. sí, también. Hombre, ahora... Asociada muchas veces a la raíz, ¿no? En el sentido de que, bueno, son claro, músicas adaptadas, ¿no? Bueno, al siglo XXI, ¿no? Digamos. sí, sí. ¿Te interesa? O sea, ¿te parece que se están haciendo cosas interesantes Sí, ¿no? también? Y de hecho yo, por ejemplo, una Bueno, cosa simplemente que... el término Afrobeat también yo creo que es, ¿no? Es vanguardizar un poco. Es curioso porque yo tengo una serie de noticias que aparece o mi nombre o Afrobeat y tal. Y ahora hay una historia en Colombia que parece ser que el Afrobeat pues es una música que les cuadra a mucha gente. Y entonces dicen que hacen Afrobeat, pero con reggaetón. Cosa que me... Te descoloca, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, en las alertas que tengo de Google, ahí constantemente recibo correos de eso, de grupo de Colombia, que hace música urbana, reggaetón, en definitiva, con Afrobeat por ninguna parte. Que es Quiero complicado, decir, y aparte que el Afrobeat tiene un contenido social que ellos tienen las letras del reggaetón, quiero Claro. decir, insustanciales totalmente. Totalmente. ¿Y crees que también que muchas de las apuestas musicales que has hecho son propuestas infravaloradas? O sea, ¿estás sentido en ese sentido un poco apartado, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora hay más gente que se dedica a lo afro, a la afro house, ¿no? Pero no hay un punto de racismo dentro de toda esta historia. Sí, Sí, ¿tú sí. crees que sí? Sí. Sí, bueno, y aparte de los grandes medios de De comunicación, comunicación, claro. no Que no les apoyan interesa lo más mínimo, claro. no, no, nada. Si ves las críticas que salían en el país, por ejemplo, pongo por caso, pues ahora ya no, ha desaparecido. Ahora me imagino que salir Keita vendrá a actuar en Madrid y en otras ciudades, me parece, y no hay noticias. No, de hecho, yo Los ni lo sé. promotores realmente Ya, ya. están muy mosqueados con esa Sí, historia, ¿no? sí, sí. Y luego encima, bueno, claro, teniendo en cuenta que vivimos en este mundo del culto al DJ, ¿no? O sea, que encima, bueno, porque por un lado también la figura del DJ como chamán, ¿no? Que conecta con la pista y tal, eso tal, ahora se ha magnificado de tanto. Y al final propuestas musicales como las que tú planteas, o sea, yo me acuerdo sesiones en Suristán y eso, que eran auténticas fiestas, ¿no? Claro. Hombre, la época de Suristán tenía la historia de la gente de la sola Armando, entre otros, que me pagaban viajes a... Yo me nutría, diríamos, de músicas de antiguas colonias Sí, occidentales. sí, Antillas y Sí, bueno, en Antillas, ahora el tema de Antillas están mucho más... están saliendo ya. muchas más cosas. Pero en esa época me pagaban un viaje mensual, no, anual, para ir a Lisboa, para ir a París y para ir a Londres, donde cogía todas las músicas de todas las antiguas colonias de estos países, ¿no? Qué interesante. Que eso, bueno, reafirma un poco, ¿no? Que es lo que te iba a preguntar, ¿cómo entiendes tu papel, ¿no? Como puente, ¿no? Entre culturas musicales distintas, ¿no? Hombre, a mí me asocian por el Afrobeat, Claro. sobre todo, cosa que hay veces que yo no pongo en la sesión Afrobeat, porque
hay que dar cabida a otro tipo de música, ¿no? Claro, claro. Hay que... A nivel musical, aparte de tus sesiones de DJ, también has hecho remezclas, ¿no? Con Ale Acosta, ¿no? Sí, fue el fandango. Sí, así que has hecho, bueno, ¿te sientes cómodo en ese papel? Bueno, yo ya las máquinas... Bueno, o te sentías cómodo en el papel. Sí, pero yo, de mi función ahí era buscar sampler. Ajá. Y Ale hacía con... Y Ale claro. es realmente... Claro, pero era de repente grande. enfrentarse, claro, a cosas como, no sé, José Mercé, ¿no? Un tótem del flamenco y afrobitizarlo. Sí. Y los delincuentes también tenemos ¿no? Ojos de brujo, Muchachito Bombo Inferno, Amparanoia, de Cherry Boppers, bueno, pues un montón de sí, Escaguano también, por ejemplo, les hicimos 2. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, vamos a otra faceta que hablábamos también al principio, la fotografía, ¿no? Esa narrativa visual. ¿Cómo arranca esa pasión por la fotografía? Bueno, esto estamos hablando hace 40 años, ¿eh? Sí. Sí, de hecho... yo me compré una cámara, una Sagi Pentas, y entonces yo iba siempre con las máquinas, o sea, parecía un paparazzi. Iba siempre, y entonces hacía fotos a todos mis amigos que estaban en terrazas y demás. O quedaba con alguien para hacer las fotos en otros sitios, ¿no? Y yo controlaba todo el proceso. ¿Revelabas también? Es decir, yo compraba película, esa película la distribuía en varios carretes. Ah, o sea, comprabas como la película granel. Exacto, oh, sí. Qué bueno, joder. Hacía los carretes, una vez que ya hacía las fotos, revelaba el carrete, luego revelaba las fotos. Tengo todavía la impresora. La ampliadora. Ampliadora, eso. Y entonces todo el proceso lo hacía yo. ¿Y tuviste formación o...? No. O sea, autodidacta. Error. Prueba y error, quiero decir. Y buscabas sobre todo eso, ¿no? Hablabas eso de fotos de tus amigos en una cuestión muy costumbrista, ¿no? Al final de lo que estaba pasando en el barrio y en Madrid. En ese sí. Y... No sé qué te digo. Que en ese momento también eso, pues hace relativamente poco es cuando decides rescatar para el disfrute de todos, entre los que me incluyo, y editas 2 volúmenes de Frecuentes e Irrepetibles, ¿no? Sí, el otro se llama Y tu Miradas. Vale, que a ver, yo ese no lo he podido ver todavía, pero Frecuentes e Irrepetibles me parece fascinante, te lo decía también antes fuera. Ahí está además parte porque ahí metimos algunos de la nueva ola, de la mal llamada nueva ola. Exacto, sí. De hecho, ya te contaba eso, que ahí estaba Jaime Conde, que fue el primer batería de Nacha Pop, y que cuando vi el libro, yo soy muy amigo de su hermano Carlos, y se lo enseñé y dijo, joder, llevaba 40 y pico años sin ver esta foto. O sea. Y es raro porque no salió en algunos de los libros de Ordovás. Sí. Y luego lo utilizó en una época en el Disco Express, en la revista esta. Sí. Y claro, Ordovás, que bueno, al que estás muy unido, compañeros, vecinos del barrio de la Concel y su mujer Pilar y Medio, y es el que te ha liado a Tu pelo no es muy normal, ¿no? El último lanzamiento que has hecho con Silex, que creo que ha sido un exitazo de ventas en la Feria del Libro. Sí, además Jesús es un profesional, porque vende ya de por sí. Es un profesional, es un entusiasta, o sea, sabe llegar a tal, sí, total. Sí, a mí me sorprendió ahora en la Feria del Libro porque además metía alguna historia graciosa de vez en cuando. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Y cómo hicisteis el proceso de selección? ¿Cómo tienes archivado todo eso en casa? ¿Lo tenías bien archivado o eran las típicas cajas que al final hay que meter? La historia de la pandemia lo que me hizo fue de ordenar. Que compré un escáner
y entonces todos los negativos, que son muchos, Ajá. les pasé a digital. A digital para poder ver lo que... Claro, y para empezar a revelar, pero ahora en el caso no funciona con líquidos, sino funciona con impresoras directamente. Qué bueno. ¿Y estás contento con el resultado del libro? Sí. Sí, claro. No, yo creo que es alucinante. No, Y hay- sobre todo porque he recuperado una parte de mi vida, ¿no? Claro, eso es. No, ya te digo, a mí, bueno, yo conocía tu faceta de DJ, de periodista musical, de radio, tal, pero claro, Eso no lo sabía nadie. No lo sabía nada. O sea, No sé, bueno, lo sabían los que estaban retratados, ¿no? los que están retratados, claro. Y ¿Y cuándo dejas de llevar esa cámara como de manera permanente? ya hace O sea, por mucho. ejemplo, cuando empiezas a pinchar en Universal y eso, sigues llevando... Bueno, tuve un intervalo dedicado a la política. No. En la época de la dictadura, pues yo me dediqué a militar en grupos de ultraizquierda Ajá. y entonces pues dejé la foto. Vale. Te centraste en lo social y dejaste la fotografía. Muy bien. Y digamos que hay material para más libros. Sí, Sí, te o sea, comentaba, es la idea tengo cientos Vale. de negativos. Y la idea es, curiosamente, a quien más fotos hacía era mujeres. Y entonces Patricia Godes, que estuve hace poco con ella, me lanzó la idea de por qué no hacía uno de mujeres. Y la he cogido Y lo estás preparando. la idea y ya lo tengo preparado ya. Y si digamos que es ahora mismo en el proyecto que estás más... Más centrado. Porque a nivel música estás haciendo cosas, estás compilando historias o ahora mismo ya... No, el último compilatorio es el República Fruit 6, que está dedicado el Afrobeat que se hace en el Estado. Pues. Vale. O sea que hay propuestas españolas... Sí, incluso de ibérico. Ibérico, ¿no? Vale. Pero también hay grupos portugueses. Qué bueno. O sea que sigues investigando también... Constantemente. Sí, o sea, y profundizas en las redes para llegar a ese tipo de propuesta musical, ¿no? ¿Tienes contacto? ¿Tienes una red, digamos, de fans de Abel Afrobeat en el mundo? Sí, lo bueno de haber estado en Radio 3 es que te hacen mucho más visible Claro. a la gente, ¿no? Yo voy a Soria o voy a Gijón y siempre hay gente que recuerda la época bueno, incluso del Suristán y de la Boca del Lobo, pero sobre todo más centrado en eso, o sea, Claro. en el programa de la radio. Sí, qué bueno. Si yo era un poco conocido, en ciertos ambientes, Ajá. la radio... Claro, eso la visibilizaba y amplificaba esa labor. Pero estuviste en Radio 3, me has dicho, 13 años. 13 años. 13 años, sí, de manera permanente. Y eso, bueno, en sonideros también, ¿no? En sonideros, sí, bueno, yo colaboraba en Trópico Utópico, por ejemplo. Utópico, sí. Y luego también en Cadena 100 hiciste... En Cadena 100 estuve son con... de Cacique. Sí. Estuve con Seju Montón, que es el hermano de Wyoming. De Wyoming, sí. Y en Radio Gladys Palmera, que me imagino que además, bueno, que como concepto a ti te habrá encantado, ¿no? Lo de Radio Gladys, ¿no? Sí. ¿Has tenido oportunidad de ver la exposición de Latinas? Sí, estuve en la inauguración. Sí. Sí, quiero decir que después de salir de Radio 3, lo que hice fue volver a Gladys, porque dejé Gladys por Radio 3. Y una vez que ya me liberé de Radio 3, pues pedí trabajo de nuevo a Gladys. Qué bueno, nada, eso es maravilloso todo lo que ha hecho Alejandra. Pues nada más, Floro, ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio para esta especie de enciclopedia sonora que estamos haciendo y bueno, pues volver a reafirmarte que bueno, para muchas personas ha sido muy importante, sobre todo porque nos has abierto la visión, o sea, el punto de poder, el punto de mira hacia músicas que bueno, pues que eran inaccesibles y que de alguna manera bueno, pues te hacen disfrutar. Así que por esas grandes noches que nos diste en Suristán
Esteban, que nos diste en la boca del lobo, pues esas grandes mañanas que, como te decía, cuando conecto Radio 3, conectaba y te escuchaba, pues un auténtico placer, de verdad. El placer es mío por haberme invitado Muchísimas a gracias. tu programa. Gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos con Brincadeira de Alfonso Santisteban. Adiós.